seguramente algo deben acordarse de que habíamos hablado acerca de aplastar la ansiedad, ¿se acuerdan? Que es algo que muchas veces nos afecta y nos afecta mucho, ¿no? El futuro y lo que pasará, lo que vendrá. Y uno de los versículos que sobre el cual les había hablado, ese fue Proverbios 12:25, que dice: la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. ¿Se acuerdan de eso? Habíamos visto ese versículo. Después hay otro en Proverbios 15:4 que es similar. Dice: la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. O sea que bendice. La palabra que trae consuelo, o la lengua que brinda consuelo, es árbol de vida. Y yo quería ahora, hermanos, poner en práctica este versículo. Lo habíamos hecho el domingo pasado, pero una cosa que me esfuerzo y que tenemos que tener plena certeza es que cuando la palabra de Dios dice algo, esa palabra se cumple. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en la obediencia de su pueblo, en obedecer las cosas que Dios nos dice de hacer. Porque uno dirá: pero pastor, un corazón angustiado, abatido, ¿cómo con una palabra de aliento ese corazón se va a transformar en un momento de alegría y de gozo? Es como que pensaríamos que es algo difícil de entender, pero la realidad es que el Espíritu Santo nos manda a dar palabras amables a aquellos que están pasando por un momento angustioso y dar consuelo a la persona que lo necesita. Y por supuesto la palabra de Dios, lo que vamos a ver hoy, va a traer ese consuelo, pero yo quiero pedirte que te pongas de pie ahora por un momento. Y quiero que seas en esta mañana mensajero del Señor. ¿Qué les parece? Que cada uno de nosotros seamos mensajeros de la palabra del Señor. Acá claramente nos dice: la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable, esa palabra amable que está en tu corazón, que Dios ahora, el Espíritu Santo, está poniendo en ti, quiero que la compartas con alguien para alegrarlo y para bendecirlo, y vas a ser de esa manera árbol de vida. ¿Quién lo cree así? ¿Será que la palabra del Señor funciona de esa manera? Seguro que sí. A mí muchas veces alguien se acerca, me dice algo ahora, en el pasado, y me ha bendecido y me ha hecho cambiar de opinión si era necesario. Fui gratificado por esa palabra. Y yo quiero, hermano, que no hagas esto porque yo te lo estoy pidiendo o porque es una oportunidad para decirle algo a alguien. Yo te declaro en esta hora, con la autoridad que Cristo me ha dado, mensajero de Él. Y vas a ir y bendecir a alguien. Y lo vas a fortalecer. Y yo quería aprovechar, como hablamos un poquitito acerca del encuentro de mujeres, donde el Espíritu Santo se hizo presente de una manera muy especial. No sé si Liliana está acá hoy, no sé si vino, ayer estuvo, pero llamó la atención y nos gustó mucho el testimonio que ella dio. Yo estaba más o menos viendo cómo iban las cosas y demás, ayudando cuando podía, y la veo a Liliana sentadita ahí atrás, toda preocupada porque le dolía la cabeza. Ella contó algo, le dolía la cabeza, se sentía mal, me explicó por qué, tuvo un accidente en un momento determinado y eso hacía que haya momentos donde su cabeza estaba muy, pero muy afectada, le dolía muchísimo. Y nos contaba de que la hermana Marcela le dice: vení, que eso es seguramente espiritual, Dios te va a restaurar. Eso fue lo que dijo, no dijo más. La hermana
accedió a la invitación de volver a entrar al salón porque estaba detrás sentado en una sillita esperando que se le pase. Y ella dice que llegó a la mitad del salón y automáticamente ese dolor tremendo que estaba teniendo se le fue. Y ella dice así, ayer me decía, dice, el Espíritu Santo en ese momento me libró, me sanó. Fíjense, hermanos, hoy cantábamos de esos momentos que hay donde el Espíritu Santo, donde Jesucristo llega a nuestras vidas y hace transformaciones inesperadas. Qué importante es saber de que el Señor está siempre proveyendo de lo que uno necesita, pero también lo que uno necesita dar. Yo por eso ahora con esta palabra del Señor, el corazón abatido es alegrado por una palabra amable. Yo sé que el Espíritu Santo te está diciendo algo ahora. Yo te voy a invitar, te voy a pedir que salgas de tu asiento, que busques a alguien que le puedas dar esa palabra. El Espíritu Santo te va a decir quién es y dásela, confiado que Dios va a hacer la obra que Él quiere hacer con esa palabra que vos vas a estar dando. Acá dice palabra amable, no tiene que ser una palabra rebuscada o potente o qué sé yo qué cosa a veces pensamos que tenemos que hacer porque escuchamos a otros que hablan con elocuencia, que dicen frases transformadoras. No, dice el Señor palabra amable. Iglesia, salí de tu lugar ahora y ya habla, no estén charlando de cómo estás, cómo viniste, cómo llegaste. Palabra amable, palabra de ánimo, de aliento, de esperanza. Vamos, hacelo con fe, hacelo con fe, hacelo con fe. Hay alguien que necesita de tu abrazo, que necesita de tu palabra. Hay alguien que necesita sentirse contenido, necesita sentirse esperanzado. Compartí palabra del cielo, compartí palabra del cielo. Compartí palabra del cielo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque querés usarnos para brindar consuelo y esperanza. Gracias, Dios, porque nos querés utilizar para que con una palabra amable alegrar ese que está abatido en angustia y entristecido de corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y yo quiero, iglesia, darte palabra de esperanza, palabra de aliento. Declaro lealtad sobre tu vida, iglesia. Declaro que sos una mujer leal a las cosas de Dios. Que sos leal a las amistades que tenés. Que sos leal a aquel por quien trabajás. Lo declaro en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias, buen Dios. Gracias, buen Dios. Gracias, Señor. Sí, Padre. Sí, Padre, Dios bueno. Sí, Padre, Dios bueno.
Veo que tenía más de una palabra para dar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Vayan tomando asiento. Agradezcan la palabra que recibieron. Sí, Jesús. Hoy me gustó mucho la alabanza, siempre me gusta, pero me llama mucho la atención cuando veo que hay mucha exactitud y mucha concordancia entre las canciones que cantamos y la palabra que el Señor me dio para compartir con ustedes. Hoy hubo mucha concordancia, porque hemos exaltado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy realmente le cantamos a Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que trae salvación y vida eterna. Y hoy les quiero hablar precisamente acerca de Cristo Jesús. Hermanos, es el deseo de nuestro corazón, de la pastoral, que ustedes vayan adquiriendo, sanamente lo digo esto, independencia en su conducta frente a Dios. Que puedan desarrollar lo necesario para tener las armas y las herramientas que Dios nos da para vivir una vida victoriosa. ¿Quién me dice amén? Sí, prepararnos y estar equipados. Ya el Señor me estuvo dando ideas para, es el deseo de nuestro corazón y esperamos poderlo cumplir. Si no lo pudimos cumplir, bueno, porque Dios tenía otros planes, pero es lo que está en mi corazón, es de tener el posencuentro, un encuentro antes de fin de año, donde podamos reafirmar conceptos, podamos reafirmar un encuentro con nuestro Dios y todo lo que el Señor Jesucristo quiere hacer, pero es importante crecer, madurar, buscar las cosas de Dios, cómo Dios quiere, a medida que pasa el tiempo, hacer cosas en nuestros corazones. Y es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Por supuesto que la pastoral está siempre dispuesta para cualquier necesidad que pueda haber, pero qué importante es ver cuando sucede algo, ¿cómo lo puedo resolver esto? Bajo la dirección del Espíritu Santo. Es importantísimo eso. Y resuélvanlo. Y por supuesto cuenten con nosotros para cualquier pregunta o necesidad que puedan tener. Yo hoy les quiero hablar acerca de Jesucristo y la lealtad. Quiero hablarles acerca de lo que significa ser leal, la importancia que tiene y el impacto que tiene en tu vida. Algo de esto debes saber, porque digamos, si yo tengo un trabajo en la empresa donde sea, yo tengo que responder de una manera confiable para que mi trabajo siga siendo una fuente donde yo pueda trabajar y sostenerme y sostener a mi familia. Siempre está eso. Pero quiero referirme ahora a lo que la palabra nos enseña acerca de esto, porque hay un versículo clave con respecto a esto que yo te quiero dejar, que está en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Te lo voy a leer en dos versiones para redondear la idea, pero dice, este es un pedido que le hace el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, a los miembros de la iglesia de Filipo, en Filipenses 2:5, y le dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Actitud. En otra versión, Reina Valera del 60, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién?
en Cristo. ¿Qué está diciendo esta palabra? Que tu modelo es Cristo, que tu objetivo es Cristo. Tenés que ver cómo Él se mueve, cómo Él habla, cómo Él nos enseñó a través de su tiempo sobre la faz de la tierra, porque la expectativa que Dios tiene en mi vida es que mi actitud sea como la del Hijo de nuestro Dios Jesucristo. Actitud y tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Quizás vos muchas veces has escuchado y conocido a Jesucristo leyendo de los milagros tan maravillosos que Él hacía, que de hecho es algo que vemos en la Biblia. Posiblemente conozcas alguna de sus magníficas enseñanzas. No sé, por ejemplo, el Sermón del Monte, donde nos habla mucho acerca de cómo es el reino de Dios, los 10 mandamientos, todo eso. Pero uno tal vez piensa y tiene una imagen de cómo puedo yo, un ser humano finito, con dudas, con pecados, con confusiones por momentos, cómo puedo yo actuar como actuó Jesucristo. Es como que esto nos pone una vara muy alta de alcanzar. Nos puede pasar eso, ¿verdad? Nos podemos ver como que estamos incapaces, como que este pedido es muy presuntuoso de parte de Dios para poder ser similares a Cristo Jesús, tener la actitud que tuvo Cristo, tener la mente de Cristo. Yo tengo todo un libro ahí que a veces consulto que habla acerca de tener la mente de Cristo. Como que es un desafío muy enormemente grande, ¿no les parece eso a veces? Es así. Pero hay una realidad, que si Dios te dice que tengas la actitud que tuvo Cristo, es porque Dios sabe que vos y yo podemos actuar como Cristo actuó. ¿Qué te parece? Es así. Dios nunca te va a pedir algo que vos no podés hacer. Sería ridículo pretender algo que Dios ve y ¿qué le voy a pedir a este pobre incapacitado como está? No. Dios en realidad nos pide cosas que son para nuestro beneficio. A veces nos sentimos abrumados por nuestra indignidad para poder pretender llegar a algo así, pero la realidad es que podemos actuar como Cristo actuó. Y es ahí donde nosotros vamos a poder ver cosas que de otra manera no podíamos ver. Permítanme que les defina la palabra lealtad. ¿De qué les estoy hablando? De la lealtad, ser leales. Y fíjense lo amplio que puede llegar a ser esto. Conceptualmente, ¿qué es la lealtad? La lealtad es un valor humano y una virtud que consiste en mantener, escuchen esto, mantener el compromiso, el respeto y la fidelidad hacia una persona, hacia un grupo, hacia una institución, hacia una iglesia o aún lealtad a algún principio con el cual yo me quiero mover. Incluso en momentos difíciles o adversidad. ¿Esto qué implica? Actuar con honestidad y sostener la confianza. Es muy amplio lo que nos está diciendo, pero a la vez es desafiante y es algo que yo como persona me propongo hacer, ser leal a con aquellas personas que estoy comprometido con la iglesia, y la primera persona con la cual yo quiero ser leal es a mi Dios, es a Cristo. Y quiero compartir con ustedes algunos conceptos que nos van a ayudar acerca de serle leal a nuestro Dios, serle leal a Él. Que haya, a medida que yo me voy moviendo en mi área espiritual, en mi vida espiritual, con compromiso, con respeto y fidelidad, ¿qué les parece que puede pasar ahí? Ahí es donde el Espíritu Santo se manifiesta. Ahí es donde yo voy a poder obedecer a la palabra de Dios. No es menor esto.
y trabajar con honestidad y sostener la confianza que uno tiene en Dios. La cruz, más que cualquier otra cosa, en la vida de Cristo presenta la totalidad de su actitud, entrega. En este momento lo que es importante ver es la parte humana de Cristo Jesús. Él es 100% Dios y 100% hombre. Y claro, si lo vemos a Jesucristo solo como Dios o como una divinidad, se nos va a hacer por ahí muy difícil entender de poder actuar como Él. Pero si yo sé que Él como hombre actuó como ser humano, ahí me puedo acercar un poquitito más. Él no dejó de ser Dios, pero tuvo todas las dolencias y todas las preocupaciones y todas las tentaciones que tenemos nosotros los seres humanos. Y Él fue un ser humano. Y Dios se acercó a través de Él y reveló y explicó la presencia de Dios en medio nuestro a través de Cristo Jesús. ¿Me van siguiendo? Entonces, lo que produce los cambios en mi vida, el fruto que esos cambios producen, es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo y de Jesucristo obrando en nosotros, que bueno, como tantas veces los hemos visto, pasó así en el encuentro del día de ayer, que siempre Dios habla. La palabra de Dios, al hablarnos de Cristo, nos ayuda a concentrarnos en la naturaleza humana de Cristo Jesús. Por un ratito miremoslo a Él como un hombre, para ayudarnos a entender y ver como si Él como hombre pudo ser fiel a Dios, yo también como hombre puedo ser leal, como mujer puedo ser leal a Jesucristo. Ahí tengo en la placa, si la podés pasar, dice: la vida terrenal de Cristo es el perfecto ejemplo de lo que Dios se propuso que fuera el género humano. Lo leo más personalmente. La palabra de Dios, la vida terrenal de Cristo es el perfecto ejemplo de lo que Dios se propuso para que yo fuera. La palabra de Dios, la vida terrenal de Cristo. El deseo de Dios es que vos y yo seamos, ¿qué? Semejantes a Cristo. Tu mente, la mía, es el único aspecto de tu personalidad que Él me dirá constantemente para ver esa semejanza a Cristo Jesús. ¿En qué tenemos que madurar nosotros? En parecernos más, en ser más, actuar más como Cristo Jesús actúa. Ir creciendo en ese camino a medida que avanzamos en la vida espiritual. Tu mente es el único aspecto de tu personalidad que Él va a medir constantemente para evaluar tu semejanza a Cristo Jesús. Y no lo hace para criticarte ni nada por el estilo. Él vela por nosotros, Él cuida de nosotros. Y si ve en tu mente, en la mía, que hay algo que hay que corregir, Él lo va a hacer. Y no le tengamos miedo a la corrección de Dios. Y la última placa, ya lo mencioné, Dios nunca te va a pedir que hagas algo o creas en algo que Él sabe que te será imposible. Dios siempre nos va a dar posibilidades que nos van a hacer bien. Debemos tener la mente, el sentir del único ser humano perfecto que haya pisado sobre la faz de la tierra, y ese hombre tiene un nombre y es Cristo Jesús. La mente, el sentir del Dios hombre es Cristo Jesús. Y Él debe ser mi modelo, actuar como Él. ¿Se podrá? ¿Podrás actuar vos como actúa Cristo Jesús? ¿Lo podrás hacer? Bueno, yo sí sé que lo puedo hacer. Y no porque sea pastor o nada, porque esté en este púlpito, nada que ver. Porque la vida, gracias a Dios, la entendí de que yo tenía que ir creciendo a medida que el tiempo iba pasando. Y una de las cosas por las cuales le doy gracias al Señor, y gracias que en esto con mi esposa nos podemos acompañar
perfectamente bien, desde que entendimos la salvación a través de Cristo Jesús, es en que nos vamos a perfeccionar en Él, nuestra mente va a ser cambiada en Él y queremos ser como Cristo fue. Vos podés y yo también. No renuncies a esa idea. Seguro que Satanás te va a decir, estás loca con tu manera de ser o estás loco con tu manera de pensar y actuar. No, eso es una mentira de Satanás. Lo que Dios te pide lo podés cumplir. Lo podés cumplir. Acá no se nos dice que estemos de buen humor todo el tiempo, ni que tengamos una mente purificada por la disciplina, por la rudeza, por la agudez mental. No está hablando de eso la palabra del Señor, ni siquiera que nos pide que tengamos el más elevado logro humano en devoción y virtud y en dedicación. No es eso. ¿Qué es lo que nos pide? Que debemos tener la mente, el sentir del único ser humano perfecto que haya existido sobre la tierra, y ese tiene nombre, y ese hombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Anímense, hermanos, hermanas, anímense. Algo que es admirable en Cristo Jesús es su sentido de lealtad. Él realmente fue un hombre leal a quien lo mandó sobre la faz de la tierra, que es su Padre Celestial. Tremendamente leal, en nada falló. Nosotros podemos fallar en algún momento, seguro, pero nuestra meta es serle leal a Cristo, es serle leal a nuestro Dios. Él fue leal, sumamente leal a su Padre, fue leal a la visión que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo, y gracias a eso podemos reconocer en la historia la gran importancia que tiene nuestro Señor Jesucristo, porque se festeja Navidad, un montón de personas no tienen ni idea qué significa la Navidad, otros sí, pero se festeja. ¿Y cuál fue el punto de referencia? Cristo. Lo mismo Semana Santa. Muchos lo celebran, la gran mayoría se va de vacaciones porque son 4 días para estar disfrutando de la playa o del lugar donde decidan ir. Ni idea tienen que estar recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién determinó esa fecha? Fue la persona de Cristo Jesús al morir y resucitar en la cruz. Él es el referente, aunque las personas ni tengan idea de eso. Pero ahí está nuestro Señor Jesucristo. Es su deudad, es su lealtad al Señor Dios que le permitió morir en la cruz. Porque Él no iba a cambiar nada de lo que Dios le pedía, ni tampoco lo debemos hacer nosotros en ningún momento. Y quiero darte 4 puntos, hermanos y hermanas, para que pienses y reflexiones sobre este desafío que Dios nos hace en la palabra de Dios, que, como les digo, ustedes y nosotros, esta iglesia es una iglesia leal y lo vamos a cumplir y lo vamos a tener como meta. Primeramente, tenemos que ir a Cristo Jesús. Primeramente, Jesucristo reconoció públicamente que Dios era su Padre. Y uno lo puede ver esto como obvio, pero no todos lo ven como tan obvio que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo le he comentado, creo que haberlo hecho, pero bueno, permítanme, yo en mi trabajo, cuando estaba en la empresa, tuve que ir a hablar con un dueño de una empresa donde yo trabajaba, de un cliente mío, y resultó ser judío. Él estaba vendiendo toda su planta productiva, la quería vender y estaba viendo a ver qué vendía, qué tan bueno era lo que vendía y demás, y me quedé asombrado con todos los rulitos, que no me acuerdo cómo se llama, los rulitos, el gorro negro, una toga negra tenía y me encantó y me puse a hablar con él. Y claro, cuando yo mencioné que Jesucristo es el Hijo de Dios, los cachumbitos se le subieron. Se volvió loco.
¿Cómo puede ser un hombre hijo de Dios? Imposible, decía él. Y no todos creen que es así. Y Jesucristo se enfrentó a esta pregunta, se enfrentó al hecho de su identidad como hijo de Dios, que no estaba creída. Fíjense, en Juan 5:18 dice, así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, ustedes saben que el sábado es religiosamente de no hacer ningún tipo de actividad, por lo que Dios lo había mandado así, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre. Se volvían locos al escuchar eso, lo querían matar, con lo que él mismo se decía ser igual a Dios. Si Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, el Hijo es igual a Dios. Y esto lo volvía loco a los que los escuchaban. Claro, ¿qué había pasado? ¿Por qué dice esto? Si vamos a Juan 5, antes del versículo 18, Jesús estaba haciendo lo que él vino a hacer, acercarse al necesitado, acercarse al enfermo, acercarse al que estaba endemoniado. Ahí Jesús vino a salvar a lo que se había perdido. Y en un momento había una fiesta en Jerusalén y todos los judíos se unieron, se juntaron para celebrar esta fiesta, que la Biblia no dice realmente cuál fue, cuál de las fiestas eran. Y ahí estaba Jesús yendo a Jerusalén porque había fiesta. Pero dice la palabra de Dios que él no fue a celebrar nada. ¿Sabe a dónde fue? Fue a un estanque que había ahí en Jerusalén. El estanque tenía 5 puertas y en una de ellas, en las puertas de las ovejas, estaba el estanque llamado de Betzatá. Y ahí él vio gente enferma, ciegos, paralíticos, sordos, gente con tremendos problemas de salud. A él no le importó la fiesta, a él le importó de ir al lugar donde había necesidades concretas de su presencia para sacarlos de la situación donde estaban. Y él ahí se encuentra con un hombre que hacía 38 años que estaba paralítico. ¿Se acuerdan de esa historia? 38 años paralítico, ese pobre hombre. Y había en ese momento una creencia, que tantas creencias hay, había una creencia donde se pensaba que cuando el ángel bajaba, las aguas se alborotaban, se removía y en ese momento el que primero entraba, el enfermo que primero entraba, esa persona se iba a sanar. Creencias que había en esa época. Yo me acuerdo cuando era joven, chico, sí, tendría, no sé, 15 años, 13, por ahí. Yo me acuerdo, y no sé si esto se cree todavía hoy día, que hay una laguna en Carué, que es una laguna que tiene un agua salada, un agua que se cree, no sé si hoy día también, en esa época se creía, que era buena para aliviar el reuma y para aliviar problemas de los huesos. Y yo me acuerdo que mi abuela iba y se traía en alguna botellita, en algún bidoncito, un poco de agua por las dudas, no sé qué haría, si se echaba y se tiraba eso, no lo sé, pero se creía que eso sanaba. Y bueno, acá esta gente creía eso. Y claro, este pobre hombre lisiado, imagínense cómo se iba a mover en el momento oportuno, qué sé yo, el ciego llegaría o el sordo llegaría o el que tenía problemas no motrices, llegaba primero. Pero ahí llegó Jesucristo y lo sanó. Levántate y lleva tu camilla. Y este hombre feliz y contento se levantó y salió. ¿Qué pasó? Cuando sale del estanque, los judíos lo ven que va llevando esa camilla a cuesta. Y un judío no podía hacer eso un día sábado. Entonces los judíos que estaban alrededor le dijeron, ¿qué haces llevando esa camilla? Está prohibido por Moisés llevar esa camilla a cuesta.
Y él le dice, un hombre me dijo que levante la camilla y me vaya. ¿Y quién es ese hombre?, le preguntaron. Ni idea. Se presentó ahí, me dijo, ¿qué quieres ser sano? Yo le dije que sí. Me dijo, levántate y andate. Y yo me levanté y me fui y acá estoy feliz con mi camilla bajo el brazo. Ni idea tenía quién lo había sacado de esa enfermedad de 38 años. Claro, pero cuando los judíos lo vieron se asombraron y este hombre está haciendo algo terriblemente mal. Pero este hombre ni idea tenía que era Jesús. Resulta que el hombre después va al templo, ahí lo ve Jesús y le dice, fuiste salvo, fuiste sano, no vuelvas a pecar porque si no, de lo contrario te va a ser mucho peor el haber pecado delante de Dios, porque fue Dios que lo sanó. Y ahí se dio cuenta que era Jesús. Entonces, ¿qué hace? Va a los judíos y le dice, el que me sanó fue Jesucristo. Y ahí se le armó a Jesús. Se le armó, porque no solo estaba diciéndole a esta persona que un día sábado esté caminando con la camilla a cuesta, sino que lo habían escuchado de que él era el Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso se le complicó esta situación. Él decía que Dios era su Padre, esa era su identidad legal y original, Hijo de Dios. El hombre y la mujer que es leal a Dios, que le dio su vida y reconoce a Cristo Jesús, sin duda alguna puede decir con absoluta convicción, Dios es mi Padre Celestial. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y el Espíritu Santo es mi ayudador incondicional día a día, porque he conocido a Cristo. Y el Espíritu Santo me revela con claridad que soy hijo, que soy hija de Dios. Y así como Jesucristo defendió su identidad, nosotros frente a las personas y frente al mismo Satanás debemos estar seguros de nuestra identidad, que somos hijos de Dios, que pertenecemos a un reino que no pertenece a esta tierra, y que hemos sido salvos por la eternidad. Y eso, hermanos, defiéndanlos ante Satanás, porque Satanás, vos hijo, mirá cómo te conducí, mirá hoy no leíste la Biblia, mirá ayer lo que... Yo soy hijo de Dios. Me podré equivocar, pediré perdón, pero voy a ser firme y caminaré como hijo, como hija de Dios. Por eso repetí conmigo ahora y decía así, Dios es mi Padre Celestial. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y el Espíritu Santo es mi ayudador incondicional. Y decimos amén. Amén. Y le damos un aplauso al que vive, a nuestro precioso Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús que nos trajo la salvación. Sí, Señor. Sí, gloria a Él, hermanos. Otro punto, otra característica que quiero resaltar que manifiesta la lealtad de Jesucristo es que Él cumplía con su Padre, con lo que Dios le había ordenado. Él cumplía al pie de la letra. El mismo Juan lo expresa, escribe acerca de Jesucristo en Juan 5:30, que dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo. Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Y en el 5:36 dice, porque esa es mi tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado. ¿Saben que cuando yo leí esto en su tiempo atrás y lo vuelvo a leer ahora,
Yo digo, si Dios dice, Jesucristo, perdón, dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, ¿por qué yo me permito entonces hacer cosas por mi propia cuenta sin tenerlo en cuenta a Dios? ¿Por qué hago eso? Y tomo decisiones que a mí me parecen bien y las ejecuto. No tengo en cuenta a Dios. No lo consulto a Él. No le digo, no digo, pucha, esto vendrá realmente de Dios, que podré avanzar, tengo que esperar. ¿Estoy cumpliendo con el propósito de Dios o no? Jesucristo dice, yo no puedo. Esto lo amaniataba, como lo encorsetaba. Él no podía hacer nada por su propia cuenta, porque Él lo decidió hacer ahí. Recuérdense que acá Jesucristo era un hombre. Él podía tomar decisiones propias, lo podía hacer, pero no quería, porque Él sabía que había un propósito que tenía que cumplir con el Padre, y esa lealtad lo llevó a la muerte, para nuestro beneficio. Hay mucha gente que se niega a reconocer a los superiores que les encomendamos tarea, en el trabajo, la maestra en la escuela, el profesor en la facultad, en el área pastoral, en el área espiritual. Hay mucha gente que no reconoce de responder a esa autoridad que está sobre la persona. El que no reconoce abiertamente a su Padre seguramente no va a hacer la voluntad de Dios. Si yo no reconozco a Dios como mi Padre Celestial, no lo reconozco, y me va a ser muy difícil cumplir los mandamientos, muy difícil lo que Él me va a pedir, porque no hay reconocimiento. Tener a nuestro lado personas que no estén buscando, que no estén buscando salirse con la suya es muy importante. Porque si nosotros queremos salirnos con las nuestras delante de Dios, vamos a sufrir. Y la gente que está a nuestro alrededor, si siempre se quiere salir con la suya, si papá siempre quiere salir con la suya frente a mamá, si mamá quiere salir con la suya frente a papá, los hijos quieren salir con la suya, que se ve mucho frente a los padres, ¿qué problema? ¿Qué problema serio? Ahí hay autoridad expuesta y hay que respetar y responder a esa autoridad porque están puestas por el Señor. Por eso cuando hay personas que quieren salirse con la suya en el hogar, en la iglesia, en un equipo de trabajo, hay dos que tienen una visión distinta a la otra, o por ahí una voluntad distinta a la otra. Y ahí es donde llegan los divorcios. ¿Y sabes qué pasa? Hay división. Hay división. Hay divorcio. Hay separación. ¿Por qué? Porque no ha habido una lealtad firme entre las personas que estaban involucradas. Esa lealtad tan firme ayudó a Jesucristo a ir a morir en la cruz por vos y por mí. Porque le fue leal a Dios. Tengo que hacer esto y lo voy a hacer. Él trató de salir, le preguntó a Dios si podía haber alguna alternativa. Dios le dijo, no, es la única. La aceptó y fue adelante. Jesús no aceptó propuestas como, por ejemplo, ser el rey de Israel o ser el caudillo que liberaba a los hebreos de la invasión romana. No se desvió del plan de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Y eso lo hizo y lo ejecutó en nuestro favor. ¿Qué hizo Jesús? Decidió no hacer nada por cuenta propia. Decidió hacer la voluntad de su Padre. Punto 3. Cristo nos asombra que no permitió que palabras de los hombres influyan en su ánimo y en sus decisiones. Juan capítulo 5, versículo 34 dice Jesús, palabra de Jesús, pero yo no recibo testimonio de nombre alguno. Y no es que el Señor Jesucristo sea descortés o piense no sé qué, lo que pasa es que Él entendía que el hombre
es voluble, el hombre puede cambiar de opinión, el hombre puede hacer una promesa hoy y al otro día deshacer esa promesa. Y Jesucristo no confiaba en lo que los hombres le decían. El hombre, perdón, el hombre que es leal, la mujer que es isleal, escucha las palabras de origen dudoso y no las acepta, porque ve y entiende que hay algo que no cierra. Analiza y discierne a la luz de la palabra de Dios lo que se le está diciendo y rechaza lo que sabe que es desleal. Lo rechaza. Por ejemplo, cuando le hablan de otra persona, cuando te hablan de otra persona o me hablan de otra persona para desacreditar a alguien, para dañar a alguien, tenemos que cerrar nuestros oídos y no involucrarnos a escuchar lo que le hace daño a una tercera persona que no está presente. Hay que desoírlo, cerrar nuestros oídos. Mirá, si tenés problema con fulano de tal, andá y hablalo con fulano de tal. A mí no me involucres. Y se acabó. Jesús no escuchaba. Jesús solamente escuchaba a su Padre. Cristo tampoco recibía palabras melosas de los hombres que lo adularan o que con el afán de quedar bien le pudieran decir elogios. No los aceptaba Jesús. Juan 5:48 dice, la gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Y al no amar realmente a Dios, esas palabras iban a ser perjudiciales para Jesús o para cualquiera que quiera endulzarnos el oído. Él cuidaba de esto porque la única dirección que recibía era ¿de quién? De Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Quién me dice amén? Amén. Esforzarnos en ser leales con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con la iglesia, con los hermanos. En el momento de su arresto, escuchen esto, en el momento del arresto de Jesús, Cristo protegió lealmente a sus discípulos. Cristo los protegió. ¿Se acuerdan cuando los soldados guiados por Judas lo van a buscar a Jesús? Él los guía a los soldados romanos porque iban a prender a Jesús. Y dice Juan 18:4, Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. Cuando vino el pequeño escuadrón, le salió al encuentro. Ahí estaba Judas. Y le preguntó a estos que venían, ¿a quién buscan? Él sabía, pero pregunta, ¿a quién busca? Les preguntó. Y a Jesús de Nazaret contestaron, recalculando, Juan 18:4, Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Soy yo. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, al que están buscando, ¿verdad?, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntar Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy, les dice Jesús, y es a mí a quien buscan. Dejen a estos que se vayan. Esto sucedió para que se cumplieran lo que había dicho, de los que me diste, ninguno se perdió. ¿Qué estaba haciendo Jesús acá? Protegiendo a sus discípulos. Dejen que estos se vayan. Hermanos, el hombre y la mujer leal protege a su familia,
El hombre y la mujer real protege a su esposo, protege a su esposa, protege a sus hijos. Por nada los abandona, protege a sus hermanos en Cristo Jesús, protege a los discípulos de la iglesia, protege a los compañeros de trabajo, protege al gobierno de la nación donde vive, protege los negocios, porque es un hombre y una mujer leal. Es en el medio en el cual nos tenemos que mover. Cristo le dice, dejen que esto se vaya, porque los quería proteger a los que eran su familia. Hermanos, la lealtad es una virtud que viene de parte de Dios. Y la debemos cultivar y la debemos abrazar. La lealtad es una obligación que todo ciudadano del reino de los cielos debe tener. Ser leal. Tercero, es imposible que te acerques a Dios y no te parezcas a Cristo Jesús. Aceptamos que al principio ni bien conocemos a Cristo Jesús, van a haber cosas que por desconocimiento, por impericia, nos vamos a equivocar al principio. Pero a medida que vamos madurando y vamos desarrollando la mente de Cristo, actuar como Cristo actuó, nos acercamos cada día más a Dios. Yo me pregunto, las hermanas que ayer estuvieron acá en el encuentro, que era un encuentro con Cristo, ¿no se sintieron más cerca de Dios? ¿Fue así? Sí. Yo no estuve de lleno en el encuentro. Yo vi lo que Dios hizo y eso me acercó a Él. Y daba gloria a Dios mientras íbamos de regreso a casa con mi esposa. Porque Dios es fiel y Dios actúa. Él merece nuestra lealtad. Él la merece. Es imposible que estés cerca de Dios y no ames como Dios ama. Lealtad. El hombre y la mujer leal será recompensado como Cristo fue exaltado por su lealtad. Porque Dios nos va a recompensar. Ese esfuerzo que hagas de actuar como Cristo Jesús tiene una recompensa maravillosa y la más grande, por supuesto, es la vida eterna, pero también vivir sobre la faz de la tierra con ese sentimiento de lealtad, esa virtud que Dios sembró en tu corazón y en el mío. Fíjense lo que le pasó a Jesús en Filipenses 2:8, está expresado, dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, bendito sea ese día, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él te va a exaltar, Él me va a exaltar. Nos exaltó ya. Cerrá tus ojos. Declaro que este es el tiempo de tu promoción, hermano y hermana, de hombres leales y fieles de esta congregación, que son fortalecidos y prosperados y exaltados por la misma presencia y retribución divina, esa que viene del cielo. Promoción de lealtad en el nombre de Jesús. ¿Saben que Dios es leal contigo y conmigo? ¿Sabías eso? Él es leal. Dice Crónica 16:9 en la primera parte, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Está listo para ayudar a quienes le son leales. Y está mirando, está observando, para desbordar de bendición, de amor, de alegría, de gozo a los que son fieles. Dice la palabra de Dios que Él vela por cada uno de nosotros. Él es leal contigo, Él es leal conmigo.
Hay ejemplos en este vasto terreno, campo de la lealtad, de hombres y mujeres que supieron conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios, y Dios los ha recompensado de una manera extraordinaria. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cómo son tus amigos? Cualquiera que sea la respuesta que tengas, si tus amigos te han fallado, que seguramente lo han hecho, permitime recordarte que hay un amigo que es leal, que jamás te va a fallar, que Él va a estar a tu lado, que Él te va a estar fortaleciendo y guardando. Y ese amigo tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Él es tu amigo fiel. ¿Y cuál es el resultado de la lealtad, hermano? Es la resurrección, es la vida, es la restauración de tu corazón, es un corazón roto que fue sanado por ese amigo fiel, es tu crecimiento espiritual, tu crecimiento intelectual, es la paz que Jesucristo quiere para tu vida, es multiplicación de la prosperidad, es alivio. Y hay tantas otras cosas que podemos nombrar. ¿Saben que Abraham le fue leal a Dios cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, a Isaac? ¿Saben lo que es esperar y esperar año tras año, tras año, tras año, tras año? Ya cuando Abraham era viejo, llegar el momento donde se cumple la promesa de Dios y tener a un hijo que tanto deseaba. Y que de chiquitito ya Dios te diga, sacrificalo por mí. Terrible. Qué pedido tan infame de parte de Dios, uno podría pensar. Pero Abraham fue fiel. Él sabía que Dios tenía un propósito, algo que él quería hacer. Y él fue fiel y estuvo a punto de sacrificar a su hijo cuando en un momento determinado un ángel le detiene la mano. Pero él le entregaba, porque entendió que había un propósito detrás de esto. Está el ejemplo de José, que a través de tantas pruebas y momentos de dolor, él se mantuvo firme y fiel a Dios, y cómo Dios lo levantó y cómo Dios lo exaltó. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Pero hay ejemplos de personas que fueron desleales a Dios, que no cumplieron con la voluntad de Dios. Y una de ellas es Satanás. Ustedes saben que Satanás era un ángel privilegiado en la presencia de Dios. Era el ángel que tenía a su cargo la alabanza, la adoración, y estaba vestido de gloria y ocupaba lugares de privilegio. Pero si vamos a la Biblia, y quiero leerles un momentito lo que dice, no, si lo podés buscar rápidamente, no sé, Ezequiel 28, ahí es donde se habla acerca de la deslealtad de Satanás. ¿Lo tenés? ¿Sí? Ezequiel 28:1, Ezequiel 28:16, perdón, 18:16. Yo fui obediente a desactiven sus teléfonos, lo desactivé, por eso no podía. ¿Qué dice ahí? Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia. Está hablando de el ángel que Dios había creado y lo tenía dentro de todos los ángeles en un lugar de privilegio. Y le dice, por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, como a un objeto profano, a ti, querubín protector. Fíjense el lugar que le daba. Te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de ¿qué? De orgullo.
A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expulsé al ridículo. ¿Ven que tiene un costo serle desleal a Dios, hermanos? Tiene un costo. Busca por favor ahí, Donald, 1 Samuel 13:13. Están aquellos que fueron exaltados y aquellos que, habiendo conocido a Dios, le fueron desleales y sufrieron. 1 Samuel 13:13, fíjense, ahí está hablando del rey Saúl, en 1 Samuel, y dice, él había desobedecido a Dios, Dios les da instrucciones de cómo conducirse en una batalla y tenían que liquidar a todo, sacrificar a todo lo que estaba ahí, incluyendo el ganado, y él se quedó con cosas. Y dice, eres un necio, le replicó Samuel. Samuel es el profeta que le estaba hablando. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. De haberle sido obediente a Dios, lo habría establecido a él para siempre. 14. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido ¿con qué? Con su mandato. Deslealtad a Dios. ¿La puede sufrir un creyente esto? Seguro que sí. Seguro que sí. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta a mirar a Jesucristo y mirarlo como hombre, no tiene nada de malo, Él fue hombre. Y ahí nos vamos a poder relacionar mejor con Él, hombre a hombre, hombre a mujer, nos vamos a poder relacionar con Él. Y Él hizo cosas que nos ayudan a desarrollar esa lealtad y primeramente reconocer a Dios como nuestro Padre Celestial, a Cristo como nuestro Salvador y al Espíritu Santo como nuestro ayudador. Y la lealtad de Jesucristo en cumplir lo que el Padre le había ordenado. Cumplamos con lo que Dios nos dice en su palabra. Y también no aceptemos el testimonio de los hombres, no cuando hay duda, no cuando hay crítica, cuando hay murmuración. Desechemos todo eso. Desechemos todo eso. No permitamos que nadie se levante en contra de la autoridad paternal, pastoral, liderazgo y ni hablar de Dios. Tenemos que cerrar nuestros oídos a todo eso y confiemos que Dios nos va a exaltar por esa lealtad. Te pido ahora que te pongas de pie, por favor. Cerrá tus ojos. Pensá por un momento en este desafío que hoy nos hace. Y Dios te está diciendo, tu actitud debe ser como la actitud de Cristo. Tu sentir debe ser el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cerra tus ojos, simplemente para no distraerte, simplemente para eso. Y acá el desafío que nos hace Dios, con lo cual nos exhorta, es si aceptamos este pedido que el apóstol Pablo le hace a los filipenses y nos lo hace hoy ahora, que nuestra actitud sea y debe ser como la de Cristo Jesús. Pensalo. Y el Señor fue muy claro cuando nos
expresa el sentir de su corazón. Y si yo tengo un referente, en este caso es Cristo Jesús, por ahí puede ser, no sé, un profesor, un hermano en Cristo, un trabajador que se ve un trabajador, compañero de trabajo, esforzado, esmerado. Por ahí tenemos ese tipo de modelo. Pero acá el modelo, por encima de todos esos modelos, debe ser nuestro Señor Jesucristo. Y desear ser leales a Dios. Toma esa decisión en esta mañana. Tómala. Y sé sabio. Pablo oraba por los hermanos de Colosa y les dice: Padre, te pido que les des a conocer completamente, totalmente, tu voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno de ti, para que lleven fruto y lleven fruto abundante. Y yo aplico esta oración del apóstol Pablo a tu vida y a la mía. Y le pido a Dios que nos dé a conocer, te dé a conocer a ti y a mí, completamente su voluntad, pero con sabiduría del cielo, con inteligencia del cielo, con unción del Espíritu Santo. Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre y la cumplió. Y así como Jesús le dio a conocer, como Dios le dio a conocer a Jesús, la voluntad de Dios, Padre, te la da a vos y me la da a mí. Y Dios no habla con dudas, no habla con intrigas, Él habla con claridad. Y hoy te está diciendo: quiero que tu actitud, varón, mujer, sea como la de Cristo Jesús. Y esto es bueno. Esto es bueno porque me acerca más al Padre. Me asegura que el Espíritu Santo, fiel como es, va a estar ahí vivo, fogoso en mi ser, guiándome y ayudándome. No en vano dice la palabra de Dios que Él mira sobre la faz de la tierra y está listo, dispuesto para ayudarnos. Convéncenos de esta palabra, Espíritu Santo. Convéncenos. Si estás dubitativo o dubitativa con tu vida espiritual, este es el momento para decir: ya no dudo más, ya no dudo más. Mi modelo a seguir es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Él reconoció a su Padre como su Padre celestial, y yo hoy reconozco a mi Padre, Dios, que es mi Padre celestial. Y me dispongo y me esforzaré y buscaré la dirección del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. No voy a claudicar. No voy a dejar que circunstancias, situaciones adversas, difíciles, me saquen de serle leal a Dios. Oportunidades para serle desleal a Dios o desleal a las personas que tenés al lado, van a haber muchas, pero no claudiques, no aflojes, mantenete firme en Cristo Jesús, que Él debe ser tu modelo. Jesús amó y amó profundamente a tal punto de que llegó a la cruz y ahí murió. Jesús se humilló y fue humilde durante toda su vida.
obedeció al Padre, sanó enfermos, restauró corazones rotos, restauró a una mujer que estaba tan perdida cuando fue a buscar agua al mediodía a un pozo para alimentarse con el agua. Esposo tras esposo tuvo, esposo 5 dice la Biblia que tuvo. Pero Jesús fue a ella por amor. La quiso sacar adelante porque Dios ama a todos los seres humanos, absolutamente todos. Pero no todos están dispuestos a responderle. Yo te invito a que le respondas hoy a Dios y le digas sencilla y simplemente: Jesús, estoy dispuesto a seguirte. Estoy dispuesto a hacer como me enseñas en la palabra, que siendo Dios no podías hacer nada sin que Dios te lo pida. ¿Saben con qué palabras se resume esto? Con rendirte a los pies de Cristo Jesús. Rendirte a Él. Abrir tu corazón y abrir tus brazos de par en par y decirle: Padre, no voy a cerrar mis brazos hasta que tenga la seguridad de que te voy a abrazar a ti. Lealtad, consagración, dignidad, compromiso, respeto, fidelidad, honestidad y sostener la confianza aún en los momentos más difíciles. Todos tenemos los ojitos cerrados, ¿verdad? Si quieres hacer un compromiso y expresarlo, nadie te va a ver, nadie te va a juzgar, nada. Si querés hacer este compromiso de lealtad delante del Señor, levanta tu mano alto al cielo. Yo quiero orar por vos. Pero decile con tu propia oración primero, decirle: Señor, yo quiero y acepto el desafío. Jesucristo es mi modelo, Dios. Él te fue leal en absolutamente todos los más mínimos detalles que vos le habías pedido. Es la perfección de la lealtad. Yo quiero serte leal, Dios. Yo quiero serte leal. Quiero servirte de acuerdo a lo que tu voluntad me indica. Quiero ser de bendición y de ayuda para otros. Por eso, Señor, caminaré declarando que Dios es mi Padre celestial. Caminaré declarando que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Y que caminaré con la seguridad que el Espíritu Santo es mi ayudador incondicional y no claudicaré. Señor y Cristo Jesús, ayúdame a hacer la voluntad de mi Dios. Ayúdame a rechazar todo aquello que me dicen que quieran cambiar mi condición de hijo o de hija entregado a Cristo. Hacelo, Dios. Y Padre, ayúdame a defender todo lo que me has dado, ser leal a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, ser leal a mis hermanos de sangre, ser leal a mis hermanos en Cristo Jesús, ser leal a aquella persona que me da trabajo y me permite tener el recurso económico. Vos lo pusiste a ese hombre, a esa mujer, a ese jefe. Ser leal al gobierno que has puesto, quien sea. Leal en los negocios.
Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Y ahora quiero hablarte a vos si no tenés a Cristo Jesús en tu corazón, o si tenés dudas de que Cristo es tu Salvador y Señor. ¿Querés restaurar tu situación con Dios? O tal vez le has fallado, hay cosas que tenés que resolver y te están costando. Esta palabra de pedido de lealtad vino y es para vos, para mí, para todos. Para recibir a Cristo Jesús en tu corazón y para reconciliarte con Él, te invito, iglesia, a que repitas después de mí. Y decimos así: Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque me consideras digno y me has dado la capacidad de serte leal. Así lo haré, me esforzaré, te buscaré, Señor, cada día más y me mantendré firme a tu lado. Pero Padre, ahora quiero reconciliarme contigo para aquellos que así lo necesitan. Quiero reconciliarme contigo. Padre, quiero reconciliarme contigo. Quiero llegar a conocerte. Padre, creo que Jesús murió por mis pecados. Creo que esa muerte en la cruz era para mí por mis pecados. Pero Jesucristo decidiste tomar mi lugar por el amor que me tenés y decidiste morir por mí. Resucitaste y hoy estás vivo. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón porque había escuchado de ti y rechacé esa palabra. Te pido perdón. Y ahora, Señor, me quiero reconciliar contigo. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haberte dado la espalda. Ahora te pido perdón, Señor. Y te ruego que me bendigas, que me ayudes. Me ayudes a desarrollar en mí la mente de Cristo para que pueda madurar en las cosas de Dios. Señor, te doy gracias por este día, porque te has hecho presente a través de tu palabra, porque el Espíritu Santo está en este lugar y me diste hoy la oportunidad de conocerte. Gracias, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, hay alguien que, un cachito. Hay alguien que hizo esta oración por primera vez. Te quiero conocer, queremos darte un regalito, un librito para que puedas leer. ¿Hay alguien? ¿Se reconcilió con el Señor? ¿Hay alguien que haya sido bendecido? ¿Tampoco bendecido? Que levante su mano. ¿Alguien ha sido bendecido? Que lo exprese. Gloria a Dios. Hermano, que tengas un feliz domingo, una feliz tarde, que la disfrutes y te bendigo con toda bendición del cielo.